Hay mensajes que uno envía sabiendo perfectamente que no debería enviarlos. No por ignorancia, no por accidente, no porque el pulgar resbaló en la pantalla en el momento equivocado, sino con plena conciencia, con el corazón latiéndome más rápido de lo normal, con esa mezcla exacta de valentía y de estupidez, que solo aparece cuando uno lleva demasiado tiempo guardando algo y de repente decide que ya no puede seguir guardándolo ni un día más. Ese mensaje lo envié un martes a las 11:43 de la mañana, y a las 11:53, 10 minutos exactos después, escuché unos pasos en el pasillo que reconocí antes de ver la puerta abrirse. Porque cuando llevas meses prestando atención a una persona sin poder decirlo en voz alta, aprendes cosas sin querer aprenderlas. Aprendes el sonido de sus pasos. Aprendes el ritmo específico con que camina esa persona en particular, la cadencia que la distingue de cualquier otra en el mismo edificio. Y cuando ese ritmo se detiene justo delante de tu puerta, el estómago se te va a un lugar que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Te voy a contar lo que pasó. Todo. Desde el principio, para que entiendas cómo se llega a un martes a las 11:43 de la mañana enviando un mensaje que no se debería enviar. Porque las cosas no empiezan en el momento en que ocurren. Empiezan mucho antes, en todos los momentos pequeños que se van acumulando en silencio hasta que uno ya no puede contenerlos. Antes de que sigamos, ponte en mi lugar para vivirlo de verdad conmigo. Dime desde qué ciudad y qué país me estás escuchando ahora mismo, y qué hora es ahí donde estás. Y ya que estás, déjame tu like y suscríbete a Amor Narrado, que lo que viene no te lo puedes perder. Me llamo Sofía, tengo 31 años, y trabajo en una empresa de arquitectura y diseño en Madrid desde hace 2 años. No es una empresa pequeña ni mediana, es de las que aparecen en las revistas especializadas, de las que tienen clientes que piden cosas que cuestan lo que cuestan y no negocian el presupuesto, porque no necesitan negociar nada. Entré como diseñadora senior, después de 5 años en otra empresa más pequeña donde aprendí todo lo que sé sobre cómo se trabaja de verdad, sin red, con los plazos encima y los clientes llamando. Llegué a esta empresa con un portafolio sólido y la convicción de que sabía lo que hacía. Ambas cosas siguen siendo ciertas. Lo que no esperaba era lo otro. La empresa tiene 120 personas repartidas en 4 plantas de un edificio de cristal en el centro de Madrid. Hay un comedor en la planta baja con vistas a un patio interior, 2 salas de reuniones grandes y varias pequeñas, una terraza en el 5º piso que nadie usa en invierno y todo el mundo usa en verano, y una oficina de esquina en la 4ª planta, cuya puerta está siempre entreabierta. Exactamente lo justo para que uno pueda ver el escritorio desde el pasillo, si pasa caminando, pero no lo suficiente para ver la cara de quien está sentada detrás. Esa oficina es de Valentina Saavedra, 42 años, arquitecta de formación, empresaria por elección propia y por una determinación que a la gente le resulta casi incómoda de contemplar de cerca, porque pone en evidencia todo lo que uno no ha hecho con el mismo tiempo y las mismas horas. Fundó la empresa a los 32, después de 10 años trabajando para otros, con un socio que se fue a los 2 años, y que ella compró sin drama visible y sin perder un solo cliente en el proceso. La llaman la presidenta en todos los pasillos, así, con mayúscula y sin ironía. No es un apodo, es una descripción que le queda exacta, como los trajes que lleva, que siempre son del color correcto para la situación correcta y nunca parecen de nadie que no sea ella. Yo la conocí el primer día, en la reunión de bienvenida, ese ritual corporativo que todas las empresas tienen y que sirve principalmente para que uno estreche más manos de las que va a poder recordar en las semanas siguientes. Valentina llegó al final, cuando todo el mundo ya estaba de pie y pensando en volver a lo suyo. Entró, se sentó en la cabecera de la mesa sin ningún aparato alrededor. Me miró directamente durante 2 segundos exactos y pronunció mi nombre correctamente, incluyendo la sílaba que la gente suele equivocarse. Después continuó con la reunión con la fluidez de quien siempre sabe exactamente a dónde va. Esos 2 segundos me los llevé a casa ese día. Los guardé en algún lugar y no les di demasiadas vueltas porque era el primer día y tenía cosas más urgentes en que pensar. Durante los primeros meses, tuve poco contacto directo con ella.
Valentina opera desde un nivel de la empresa que está varios pisos por encima en términos de decisiones y de responsabilidades. Nos cruzábamos en los pasillos, en el ascensor, en las reuniones generales que convocaba cada 2 meses para el equipo completo. Siempre me saludaba por mi nombre, siempre con esa mirada directa suya que dura exactamente lo necesario y no un segundo más, ni uno menos. Siempre con la cortesía precisa de alguien que sabe cuánto de sí misma necesita dar en cada situación y no da ni más ni menos de eso. Y sin embargo yo la miraba más de lo que debería. No de manera obvia, ni de manera que pudiera comprometer nada, pero la miraba. Notaba cuando entraba en una habitación antes de verla. Notaba cómo escuchaba en las reuniones, con esa atención quieta y total que tienen muy pocas personas, la de alguien que está procesando todo lo que se dice y archivando lo que le interesa para usarlo en el momento exacto en que corresponde. Notaba cómo hablaba con sus manos cuando algo le importaba de verdad, un gesto pequeño con los dedos que hacía sin darse cuenta y que nadie más parecía notar. Notaba todas estas cosas y las guardaba en algún lugar de mi cabeza que sabía que era mejor no abrir demasiado ni demasiado seguido. El primer proyecto en que trabajamos juntas fue en noviembre. Un cliente grande con un encargo complicado, una propuesta de diseño que tenía que equilibrar estética y funcionalidad de una manera que el equipo llevaba 3 semanas intentando resolver sin conseguirlo. Me llamaron a la reunión de crisis porque alguien había visto mi trabajo anterior y pensó que yo podría traer un ángulo diferente. Entré en esa sala con mi carpeta y mis ideas, y Valentina sentada en la cabecera mirando los planos con esa expresión suya de quien ya ha identificado dónde está el problema y está esperando que alguien más lo vea también. Propuse algo, no de manera tímida, sino con la misma convicción con que propongo siempre las cosas en el trabajo, que es la única manera que conozco de hacerlo, porque la timidez en las reuniones no le sirve a nadie. Hubo un silencio después de que terminé de hablar. Valentina levantó la vista de los planos y me miró durante más de 2 segundos esta vez. Después dijo, «Eso funciona», y siguió con la reunión. «Eso funciona». 2 palabras. Pero viniendo de Valentina, en esa sala, con todo el equipo mirando, equivalían a bastante más que 2 palabras. Me las llevé a casa. El problema es que cada cosa que me llevaba a casa ocupaba más espacio que la anterior, y yo empezaba a quedarme sin sitio. Empezamos a trabajar juntas con más frecuencia, no de manera planificada, sino de esa manera orgánica en que ocurre cuando 2 personas resultan ser complementarias en lo que hacen, y los proyectos empiezan a reconocer eso antes de que las personas lo reconozcan. Valentina veía las cosas desde arriba, con la visión estratégica de quien ha construido muchos proyectos y sabe reconocer los patrones que se repiten aunque cada proyecto parezca único. Yo veía los detalles, las inconsistencias pequeñas, los lugares donde algo no terminaba de encajar y por qué. Juntas resolvíamos las cosas más rápido de lo que cada una lo hacía por separado. Lo notamos las 2. Ninguna de las 2 lo nombró. Hubo una tarde en diciembre en que nos quedamos solas en la sala de reuniones pequeña del 3er piso después de que el resto del equipo se hubiera ido. Eran casi las 8. La oficina estaba en ese silencio específico de las horas tardías en que los edificios parecen respiran de manera diferente. Estábamos revisando unos planos sobre la mesa, inclinadas las 2 sobre el mismo punto, para ver un detalle que no había quedado resuelto, y en algún momento me di cuenta de que la distancia entre nosotras era considerablemente menor de lo que había sido al principio de la tarde. No había pasado nada. No habíamos hecho ningún movimiento consciente. Solo 2 personas acercándose a un plano para ver mejor un detalle que requería proximidad. Pero yo era completamente consciente de esa distancia de una manera que no tenía nada de profesional y que no me resultaba fácil ignorar. Levanté la vista. Valentina seguía mirando el plano, o al menos eso parecía, pero había algo en la manera en que no me miraba que me hizo pensar que era perfectamente consciente de la misma distancia. Me alejé un paso con la excusa de ir a buscar otro documento en mi carpeta. El momento pasó. Ninguna de las 2 dijo nada, pero conduje a casa esa noche con las manos un poco más apretadas en el volante de lo estrictamente necesario y con la radio más alta de lo que la necesitaba.
porque a veces el ruido externo ayuda a silenciar el interno. ¿Alguna vez has sentido algo por alguien y sabido perfectamente que no deberías? ¿Y ese saber no ha cambiado absolutamente nada de lo que sientes? Ese es el problema con los sentimientos cuando se instalan de verdad. No obedecen. No atienden a razones. No leen el organigrama de la empresa y deciden respetar la jerarquía establecida. Simplemente están ahí, con toda su inconveniencia, ocupando espacio que uno no les había ofrecido y del que no sabe cómo recuperarlos. Los meses siguientes siguieron así. El trabajo continuó. Los proyectos continuaron. Las reuniones continuaron. Valentina y yo seguimos trabajando con esa complementariedad que ninguna había nombrado todavía. Seguimos siendo perfectamente profesionales en todas las reuniones, en todos los pasillos, en todos los ascensores donde coincidíamos 30 segundos con otras personas alrededor. Y yo seguí llevándome a casa cosas pequeñas que se acumulaban sin que yo pudiera hacer nada útil con esa acumulación. Una mañana de febrero, Valentina llegó a la reunión semanal de las 9 con unas ojeras que no le había visto antes. No eran las ojeras del cansancio ordinario de quien ha tenido una semana de mucho trabajo. Eran las otras, las que vienen de noches largas por razones que no tienen nada que ver con los proyectos, ni los clientes, ni los plazos. Nadie en la sala dijo nada, porque nadie dice nada en esas reuniones que no sea directamente relevante para el trabajo. Pero yo lo noté. Y cuando terminó la reunión, y el equipo fue saliendo, y ella se quedó un momento sola, recogiendo sus cosas del modo lento, de quien no tiene prisa por ningún sitio concreto, entré de vuelta a la sala con una excusa de documento, y le pregunté en voz baja, sin aparato, si estaba bien. Me miró. No con la mirada profesional, con la otra. Durante un segundo no dijo nada, que en Valentina equivale a bastante. Después dijo que sí, que gracias, con esa brevedad específica que tiene cuando algo la toca de verdad y prefiere que no se note demasiado. Salió de la sala. Yo me quedé ahí con el documento en la mano pensando que ese gracias había tenido un peso que no correspondía a una sola palabra. Esa noche le mandé un mensaje, ostensiblemente de trabajo, algo sobre un archivo que necesitaba su aprobación antes del día siguiente. Era verdad que necesitaba la aprobación. También era verdad que había otras maneras de pedirla, y que elegí la del mensaje directo porque quería una excusa para el contacto. Ella respondió en 10 minutos, también de trabajo, con la aprobación y una nota breve sobre el archivo. Y al final del mensaje, separado por un punto, y en una frase que claramente no tenía que ver con el archivo, escribió: «Gracias por preguntar esta mañana. No era necesario». Lo leí 3 veces esa noche. Lo leí otra vez al día siguiente antes de salir de casa. Lo leí una semana después porque lo tenía guardado y a veces lo abría para leerlo otra vez, que es exactamente el tipo de comportamiento que uno sabe que no debería tener, y tiene de todas formas. A partir de ahí empezamos a intercambiar mensajes con más frecuencia. Primero siempre con algo de trabajo como punto de partida, como si necesitáramos la excusa del trabajo para justificar el contacto. Después con cosas que tenían progresivamente menos que ver con el trabajo y más con lo que pensábamos sobre distintas cosas. Un edificio que había visto en una visita, una decisión de diseño que le había parecido interesante en un proyecto de otra empresa, una pregunta sobre algo que yo había dicho en una reunión que había quedado sin desarrollar por falta de tiempo. Después con cosas que no tenían ninguna relación con el trabajo. Un artículo que le había parecido relevante. Una observación sobre algo que las dos habíamos visto en la misma visita a obra desde perspectivas diferentes. Una pregunta que empezaba con ¿qué opinas tú sobre? Y que no tenía respuesta correcta ni incorrecta. Los mensajes se fueron alargando. Se fueron volviendo más frecuentes. Se fueron llenando de ese contenido que no se intercambia con un compañero de trabajo ordinario, sino con alguien con quien se está construyendo algo, aunque ese algo no tenga todavía nombre ni categoría disponible. Dime, tú que me escuchas, ¿cuándo sabe uno que lo que siente es más grande de lo que pensaba que era? Yo lo supe cuando empecé a revisar el teléfono de una manera diferente a como lo revisaba antes. Cuando el sonido de una notificación producía en mí una respuesta física,
que no tenía absolutamente nada de neutral. Cuando empecé a pensar en lo que le iba a contar antes de que las cosas ocurrieran, porque ya estaba anticipando la conversación antes de tener el material. Eso es cuando supe, no cuando lo decidí ni cuando lo analicé. Simplemente cuando lo noté, como se nota el cambio de temperatura al salir de un edificio climatizado a la calle. Guardé todo eso durante semanas más. Me dije que era una situación que no tenía ningún lugar a donde ir de manera razonable y que lo más sensato era esperar a que se fuera diluyendo sola. Los sentimientos a veces hacen eso. Se instalan, toman espacio, y después encuentran la manera de hacerse más pequeños si uno tiene paciencia. Esperé. El sentimiento no se hizo más pequeño. Se hizo más grande. Y llegó un martes de marzo en que la paciencia se terminó. El martes en cuestión empezó siendo un martes completamente ordinario. Reunión de las 9 con el equipo del Proyecto Norte. Trabajo en mi despacho durante la mañana. Un café rápido en la sala de descanso a las 10:30. A las 11 menos cuarto recibí un mensaje de Valentina sobre un detalle técnico de un proyecto que compartíamos. Lo respondí con la información que tenía. Ella respondió a mi respuesta con una pregunta de seguimiento. Yo respondí a su pregunta. Y entonces, en el espacio entre su último mensaje y mi siguiente respuesta, sin ninguna transición que lo justificara, sin haberlo planeado en ningún momento del día anterior ni de esa mañana, escribí lo que escribí. El mensaje decía exactamente esto. Llevo semanas queriendo decirte algo que no tiene nada que ver con el trabajo. No estoy segura de si debería, pero tampoco puedo seguir sin hacerlo. ¿Puedo? Lo miré en la pantalla durante un tiempo que podría haber sido 10 segundos o podría haber sido más. Lo borré. Lo volví a escribir palabra por palabra, igual que antes. Lo borré otra vez. Lo escribí por tercera vez. Y en algún punto impreciso entre la tercera vez que lo escribí y el momento en que por cualquier criterio razonable debería haberlo vuelto a borrar, lo envié. Presioné enviar con la misma sensación con que supongo que se salta desde un trampolín. El instante en que uno ya está en el aire y la decisión ya está tomada y no hay ninguna física disponible para deshacerla. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Después lo puse boca arriba porque no mirar era peor que mirar. Después lo puse boca abajo otra vez y me levanté y fui a la ventana y miré la calle de abajo sin procesar nada de lo que veía. Me senté. Me levanté otra vez. Caminé hasta la puerta de mi despacho. La abrí. Miré el pasillo que estaba completamente normal y vacío, y la cerré otra vez. Habían pasado 10 minutos. No había respondido nada. Por supuesto que no había respondido nada. Era la presidenta de la empresa. Tenía reuniones y decisiones, y 120 personas, cuyos proyectos dependían de sus criterios, y yo le había mandado un mensaje que desde cualquier perspectiva razonable era completamente inapropiado para la relación laboral que teníamos, y ella no iba a responder, porque era una persona seria y profesional, con cosas importantes que atender. Lo único que iba a pasar era que el lunes siguiente yo iba a pasar por su despacho y presentar mi renuncia, y eso iba a ser el final de esto. Y entonces, escuché sus pasos en el pasillo. Los reconocí antes de que llegaran a mi puerta. Ese ritmo específico, esa cadencia, esa manera de caminar que había aprendido sin proponérmelo en 2 años de compartir los mismos pasillos. Los pasos se acercaron. Se detuvieron exactamente frente a mi puerta. Hubo 2 golpes, lo justo y no más, y la puerta se abrió. Valentina entró. Cerró la puerta detrás de ella con cuidado, sin ruido. Llevaba el traje gris oscuro de los martes, el que tiene el corte más recto y más preciso de todos sus trajes. El pelo recogido en el moño bajo de siempre, la expresión que no revelaba nada visible de lo que pensaba, como siempre, como todos los días en todos los pasillos, excepto en los ojos, donde había algo que yo no le había visto nunca en 2 años de mirarla sin poder decirlo. Se quedó de pie junto a la puerta cerrada durante un momento. Después caminó hasta la silla frente a mi escritorio y se sentó. No dijo nada todavía. Me miró. Le sostuve la mirada porque no supe hacer ninguna otra cosa,
y porque huir en ese momento específico me parecía peor que cualquier alternativa disponible. Entonces dijo: «Puedes». 2 palabras. Exactamente como en la reunión de noviembre cuando dijo: «Eso funciona». Pero estas 2 palabras eran completamente diferentes a cualquier cosa que me hubiera dicho antes. Estas 2 palabras ocupaban un espacio diferente. Me quedé callada un segundo que se sintió más largo. Después le dije que llevaba meses notando cosas sobre ella que no debería estar notando si esto fuera solamente trabajo. Que cuando llegaba a una reunión, el aire de la habitación cambiaba para mí de una manera que no era profesional, por ningún criterio. Que los mensajes que tenía guardados en el teléfono no eran los del Proyecto Norte, ni los de ningún proyecto. Que esa tarde en la sala de reuniones en diciembre, cuando di ese paso atrás con la excusa del documento, lo hice porque si no lo daba, no sabía lo que iba a pasar, y tenía suficiente claridad para saber que no era el momento ni el lugar. Lo dije todo seguido, sin pausas entre las frases, porque sabía que si hacía una pausa larga, iba a perder el hilo y no iba a poder recuperarlo. Cuando terminé el silencio en el despacho, tenía una textura que se podía tocar. Valentina me miró durante un tiempo que no pude calcular. Después dijo algo que no esperaba escuchar. Dijo que llevaba meses esperando que yo dijera algo. Que ella no podía decirlo primero porque era la presidenta y porque hay cosas que desde esa posición una no puede iniciar sin poner a la otra persona en una situación comprometida, sin convertir algo que debería ser libre en algo que tiene el peso de la jerarquía encima. Que cuando recibió el mensaje lo había leído 4 veces en 10 minutos antes de levantarse de su silla. Y que sí, que en la sala de reuniones en diciembre cuando yo di ese paso atrás, ella también lo había notado y también había entendido exactamente por qué. ¿Sabes lo que es descubrir que alguien ha estado guardando exactamente lo mismo que tú, en silencio, durante el mismo tiempo, por razones perfectamente simétricas a las tuyas? Es una de las sensaciones más extrañas y más completas que he experimentado. Como cuando resuelves un problema que no sabías que tenía solución posible. Le dije que no sabía qué se hacía con esto. Que la estructura de la empresa era lo que era, y que ninguna de las 2 podía ignorarla. Que había implicaciones reales que no desaparecían porque las 2 lo hubieran dicho en voz alta. Ella asintió despacio. Dijo que lo sabía, y que había pensado en eso también, que no tenía una respuesta perfecta, y que no iba a fingir que la tenía, pero que tampoco podía pretender que ese mensaje no había existido, ni que los últimos meses no habían sido lo que habían sido. Que si íbamos a hablar de esto, tenía que ser de verdad, no en el trabajo, no en ese momento con la puerta cerrada de mi despacho y el resto de la empresa al otro lado. Me preguntó si quería cenar con ella el viernes. Le dije que sí. Salió de mi despacho con la misma precisión con que había entrado. Cerró la puerta. Me quedé sola mirando la puerta cerrada durante un tiempo que no sé calcular, con el teléfono en la mesa y el mensaje todavía en la pantalla. Y pensé en los 10 minutos entre enviar y escuchar los pasos, que son probablemente los 10 minutos más largos que he vivido en toda mi vida adulta. El viernes llegó de la manera en que llegan los viernes que uno ha estado esperando durante 4 días, con una lentitud en términos objetivos y una velocidad imposible en términos subjetivos. Esos 4 días trabajé con la normalidad que impone el no tener alternativa razonable. Valentina y yo nos cruzamos 2 veces en el pasillo y 1 vez en el ascensor. Las 3 veces fue perfectamente profesional. También las 3 veces las 2 éramos conscientes de todo lo que había debajo de lo profesional. Hay algo que tiene su propia intimidad en eso, en la conciencia compartida de algo que todavía no ha terminado de ocurrir, pero que ya existe entre 2 personas. El viernes por la noche fui al restaurante que ella había elegido, pequeño, en un barrio que no era ni el mío ni el suyo, con esa neutralidad de territorio que tiene sentido cuando 2 personas necesitan un espacio que no pertenezca a ninguna de las 2 vidas separadas que han tenido hasta ese momento. Llegué 3 minutos antes. Ella llegó exactamente a la hora. La vi entrar desde la mesa donde estaba sentada, y pensé que era la primera vez que la veía completamente fuera del contexto del trabajo, y que era la misma persona,
y al mismo tiempo alguien diferente. Llevaba el pelo suelto. En 2 años, nunca lo había visto suelto en la oficina. Le cambiaba algo en la cara. La hacía más cercana, sin la precisión del recogido de trabajo. Se sentó frente a mí. Me miró y dijo simplemente hola, como si estuviéramos empezando de cero, como si todo lo que había pasado antes fuera un prólogo necesario y esto fuera la primera página real de algo. Hablamos durante más de 3 horas. El trabajo apareció porque forma parte de quienes somos, y no tiene sentido pretender que no existe, pero no fue el centro. Hablamos de arquitectura como pasión, y no como industria, que son 2 conversaciones completamente distintas. Hablamos de las ciudades que habíamos habitado antes de Madrid, de lo que cada una había dejado en esas ciudades, y de lo que esas ciudades habían dejado en nosotras. Ella creció en el sur, en una ciudad con mucho calor y mucho color, y la clase de escasez que enseña ciertas cosas que la abundancia no enseña. Construyó lo que construyó a base de una claridad de propósito que yo reconocía, porque reconozco en otras personas las variantes de lo que conozco en mí misma. Yo crecí en el norte, con ese temperamento que da el norte, y llegué a Madrid con una maleta mediana y una idea de lo que quería hacer, y sin demasiada certeza de que fuera a conseguirlo del todo. Me contó cosas que no había escuchado antes, que llevaba años tomando decisiones desde una posición de responsabilidad, que a veces hacía difícil distinguir con claridad lo que quería ella de lo que era mejor para la empresa, que había aprendido a fusionar las 2 cosas porque era más eficiente y porque en algún momento esa fusión se había vuelto automática. Pero que a veces, en ciertos momentos que no podía planificar, se preguntaba qué habría elegido si hubiera podido elegir sin el peso acumulado de todo lo que había construido y que ahora dependía de sus decisiones. Le pregunté qué estaba eligiendo ahora mismo. Me miró durante un momento antes de responder. Después dijo que eso era exactamente lo que estaba tratando de entender esta noche. Era la respuesta más honesta que podía dar en ese momento, y ella lo sabía y la dio de todas formas, sin envolverla en nada más cómodo. Eso me importó más de lo que me habría importado cualquier respuesta más elaborada y más tranquilizadora. Salimos del restaurante pasada la medianoche. Madrid en viernes tiene esa energía específica de la ciudad que no está dormida todavía, llena de gente y de luz, y de esa sensación de que la noche tiene espacio disponible. Caminamos un rato sin un destino declarado, que es la manera en que uno camina cuando no quiere que la noche llegue a ninguna conclusión todavía. En algún punto de ese caminar sin destino, nos detuvimos en una esquina con un farol encima que hacía que todo tuviera una luz ligeramente dorada. Ella se giró hacia mí y me preguntó si la noche había sido lo que yo esperaba. Le dije que había sido mejor. Sonrió. Era la primera vez que le veía sonreír de esa manera, sin ningún contexto profesional alrededor, ni ninguna otra persona en la habitación. Era completamente diferente a la expresión que conocía de 2 años de pasillos y reuniones. Era la misma persona que había conocido el primer día y alguien que yo estaba conociendo por primera vez al mismo tiempo. Me dijo que quería volver a verme. No en el trabajo, eso ya ocurría. Fuera del trabajo, con toda la conciencia de lo que eso significaba para las 2, y sin pretender en ningún momento que era simple o sin complicaciones. Le dije que yo también. Lo que vino después no fue sencillo, porque nunca lo es cuando 2 personas con vidas reales y estructuras reales y responsabilidades reales deciden encontrarse en algún lugar fuera de las estructuras y las responsabilidades. Hubo conversaciones necesarias y a veces difíciles sobre cómo gestionar algo que las 2 queríamos gestionar con integridad y sin que afectara al trabajo de ninguna manera que no fuera justa para el equipo. Hubo semanas en que mantener la distancia profesional en el trabajo era un esfuerzo considerable que las 2 hacíamos sin comentarlo, porque no había nada que comentar. Hubo una presentación de proyecto donde yo expuse durante 40 minutos y ella evaluó con su precisión habitual y nadie en la sala supo nada de nada. Pero también hubo domingos por la mañana en Madrid con café sin agenda. Hubo noches de lluvia donde las 2 estábamos en el mismo lugar sin necesitar justificarlo. Hubo conversaciones que se alargaban más allá de cualquier hora razonable,
porque ninguna de las dos quería terminarlas todavía. Hubo momentos en que la vi de esa manera, en que uno ve a alguien cuando ya lo conoce de verdad, con sus contradicciones y sus silencios específicos y las partes que no aparecen en ningún contexto profesional. Y pensé que la prefería así, con todo eso, a cualquier versión más simplificada que hubiera podido imaginar antes. Hubo una noche, varios meses después, en que estábamos en el sofá de su piso con las luces bajas y Madrid visible por la ventana, y Valentina me dijo que había pensado mucho en ese mensaje de un martes a las 11:43, que cuando lo recibió lo había leído despacio, cada palabra, 2 veces, que los 10 minutos antes de levantarse no habían sido de duda, sino de entender qué quería hacer exactamente con lo que sentía y cómo quería hacerlo. Le pregunté qué había entendido en esos 10 minutos. Me dijo que había entendido que llevar tiempo queriendo decir algo y no decirlo no es prudencia en la mayoría de los casos. Es cobardía con un nombre más cómodo. Y que yo le había dado, sin saberlo ni proponérmelo, la única cosa que faltaba para que algo que ya existía pudiera finalmente nombrarse. Alguien que dijera primero lo que las dos estaban pensando. Me acuerdo de ese momento. Me acuerdo de la luz baja del piso y de Madrid afuera y de esa frase exacta. Y pienso que sí, que a veces la diferencia entre lo que uno tiene y lo que podría tener cabe entera en un mensaje enviado un martes a las 11:43 de la mañana. En esos 2 segundos, entre escribirlo por tercera vez y presionar enviar antes de poder volver a borrarlo. Si te quedaste hasta aquí, quédate en Amor Narrado. Suscríbete y déjame tu like. Y dime una cosa antes de irte. ¿Tú habrías enviado ese mensaje? Porque yo sigo pensando en eso. En los 2 segundos exactos entre la tercera vez que lo escribí y el momento en que lo envié. En todo lo que cabía dentro de esos 2 segundos. En lo completamente diferente que habría sido todo si en ese momento el hábito hubiera ganado sobre el impulso y lo hubiera borrado una vez más. No lo borré. Y por eso estoy aquí contándote esto desde el otro lado de esa decisión, que resultó ser el mejor lado.